¿qué sería exactamente que corren un mayor riesgo? Se sabe que la obesidad puede causar algunos padecimientos como la diabetes, la hipertensión arterial. Entonces sería básicamente por esas dolencias que causa la obesidad, es todo como una cadena. Si me puede contar un poquito al respecto. Bueno, sí, aquí hay muchos factores. Evidentemente, uno de las situaciones más complicadas es que un paciente obeso evidentemente tiene mayor cantidad de enfermedades y mayor tipo de estrés metabólico. Y ese estrés metabólico hace que cuando la infección del COVID afecta a la persona, pues evidentemente tendría el cuerpo menos resistencia a las mismas. También de este sentido, no solamente la hipertensión y la diabetes, sabiendo que estas dos enfermedades pueden afectar ciertos receptores que motivan a que el virus entre con mayor facilidad a las células pulmonares. También el paciente obeso es un paciente que tiene una capacidad pulmonar restringida, un paciente que no puede expandir adecuadamente su tórax, tiene a veces ocasiones de apnea obstructiva del sueño, ronca en las noches, no respira adecuadamente con la fisiología completa que debería tener un ser humano normal, que no tenga ningún tipo de enfermedad, y esto lo pone en desventaja. Entonces es un paciente que con una capacidad pulmonar muy reducida, producto de la enfermedad por motivos físicos, y aparte, pues sus enfermedades. Y el obeso, bioquímicamente hablando, aparte de estas cosas que ya son más visibles desde el punto de vista clínico, pues te decía, tiene unos receptores que hace que sea más fácil y sean más expresados en los obesos y hace que sean más Ujú. susceptibles al virus del COVID-19. Ok, perfecto. Entonces vamos a un punto muy importante. ¿Qué cuidados debe tener cuidados entonces especiales la persona con sobrepeso y obesidad en cuanto al COVID-19? ¿Cuidados especiales o los cuidados que se le han dado en general a la población? Bueno, los cuidados son en general para toda la población, pero la persona obesa que tiene ya es un problema mayor. Tendríamos que comenzar a pensar y tomar en serio a la obesidad como una enfermedad y no como una forma de vida, sino como una enfermedad e intentar disminuir el peso para que el riesgo de complicaciones sea menor. El riesgo de infectarse en todos es prácticamente igual. El Igual. punto es que Ok. si la infección te causa a ti una complicación mayor. Ese es el miedo que nos debe dar la enfermedad. Entonces, para los obesos, lo que se está buscando es que estén bien controlados al momento, eh, en estos momentos de crisis, porque si un paciente Ujú. obeso o diabético está descontrolado, o si un paciente hipertenso está descontrolado, si un paciente con obesidad y apnea obstructiva del sueño, que es una enfermedad que no permite que el tórax se expanda y que en las noches le falte el aire y se despierta a cada momento, no esté bien controlado, no use su ventilador o su respirador a presión positiva para poder descansar a las noches, ese paciente tiene mayor riesgo de complicación porque está agregado un segundo estrés al ya existente por la enfermedad. Entonces, acá resumiendo, yo te diría que lo principal es que se considera la obesidad como una enfermedad. Eso es muy importante. No es una condición, no es un estado, es una enfermedad que te causa un problema mayor y te va no solamente a crear cosas a largo plazo como la diabetes y la hipertensión, sino también te va a causar enfermedades a corto plazo como una complicación inmediata por COVID y a mediano plazo con tus problemas respiratorios. Entonces, sí es una enfermedad que uno no está invirtiendo en cosas que van a pasar en 20, 30 años, sino van a pasar Ujú. en 5, 10 años o en 5 o 10 días. Entonces, todo este tipo de circunstancias hace que la enfermedad sea una enfermedad bastante severa y no sea tan benigna como la gente cree, porque existe un grupo de obesos que son obesos metabólicamente sanos, son obesos que no tienen ningún tipo de enfermedad metabólica, no son hipertensos, no son diabéticos, no sufren de colesterol. Esto es un 20% de la población, pero estos pacientes no están exentos de contagiarse y de complicarse con el COVID. Ok, perfecto. Entonces, básicamente era lo que usted me estaba comentando, lo que me ha venido comentando, que el exceso de grasa dispara esa probabilidad de hospitalización por coronavirus, de Así acuerdo es, a todo el tema este que así me es. había mencionado, Ujú, el tema de repente la dificultad para respirar, ujú. también porque la obesidad descompensa el funcionamiento del organismo en general. Así es, tal cual.
tal cual, Entonces, así un es. paciente con sobrepeso, de acuerdo a lo que hemos estado conversando, un paciente con sobrepeso y obesidad va a dificultar entonces de repente el ajuste del respirador, por decirle algo, de un UCI, del UCI, de la unidad de cuidados Evidentemente, intensivos. sí, hay que tomar en cuenta esta parte. Los ventiladores tienen, y también el nivel de obesidad, no es igual una obesidad ligera o leve a una obesidad mórbida. Un paciente que pese 350, 400 libras, evidentemente la mayoría de equipos médicos que existen a nivel del mundo no están diseñados para este tipo de pacientes. Aparte, Claro, tiene que tomar en cuenta que es un paciente que va a estar inconsciente, va a estar acostado en una cama en la que no va a tener prácticamente ningún tipo de movimiento y que cada día hay que hacer sus cuidados de limpieza, de sus cuidados personales, sus necesidades básicas de ir al baño, de orinar y de hacer cirugías, de hacer poner catéteres, de sacar sangre. claro. Todo este tipo de circunstancias que parezcan muy tontas, pero en un paciente de 400 libras, encamado, sin poder moverse, sin poder cooperar, para una, dos, tres, cuatro, hasta cinco enfermeras, seis enfermeras resulta una labor bastante complicada. Entonces, esto hace que los cuidados y el manejo del ventilador sea también más difícil, Más porque complicado. aparte la grasa está haciendo que los pulmones no se expandan adecuadamente y evidentemente esto va a complicar aún más el ventilador. No hay ventiladores para obesos y no hay ventiladores tampoco para gente muy flaca, eso no existe. Los Claro. ventiladores son para todos por igual, pero evidentemente existe un límite y la ciencia ha estudiado estos ventiladores en personas con características bastante normales, vamos a decir así, entre pacientes en sobrepeso y pacientes con peso adecuado. Ya en obesidad mórbida de 450, 500 libras, la ciencia no ha investigado con profundidad cómo se comportan ese grupo de pacientes. Yo leía también bueno, usted me dirá, ¿no? Que otro punto en este tema de la obesidad y de los pacientes obesos, güey, y el COVID-19, que la grasa corporal interfiere en la absorción de los medicamentos también, que también puede que esto provoque que sea un poco más lento. Sí, exactamente. Es parte de lo que también se hace con la farmacología. Sabemos lo Ujú, que hay una parte de la farmacología que es la farmacocinética y la farmacodinámica, que son los estudios que se hacen para determinar cómo un medicamento impacta en cierta característica, en dolor o lo que sea. Entonces, los pacientes obesos primero tienen un volumen corporal que triplica o cuadriplica lo que puede tener una persona normal en volumen corporal, ujú, serían como el volumen de cuatro personas en una. Esto hace que claro, evidentemente las demandas de cantidad de medicamentos sean mayores. Y segundo, la grasa de por sí es una sustancia que absorbe medicamentos que son liposolubles, que se disuelven en grasa. Hay medicamentos que son hidrosolubles, que se disuelven en agua y otros que se disuelven en grasa. Entonces, hay medicamentos como los anticonvulsivantes, los ujú, medicamentos que ayudan a la parte emocional, los medicamentos psiquiátricos, que la grasa los absorbe y evidentemente pierde esa función de claro. para que se está administrando, ¿no? Entonces, sí, aumenta el volumen corporal y hace que las dosis tengan que ser mayores. Y es por eso que siempre, 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 sobre todo en pacientes críticos y en pacientes, inclusive pacientes también que sufren de deterioro hormonal, que le hace falta cierta cantidad de hormonas, siempre el ajuste de dosis se hace por kilo de peso, por kilo de peso. Cuando un paciente tenemos un Sí. paciente extremadamente delgado o extremadamente obeso, lo hacemos por kilo de peso porque ya sale del rango de normalidad en la que está hecho el medicamento. Ya no es tan fácil darle a alguien una acetaminofén de 500 miligramos. Si es muy, muy, muy obeso, probablemente no le Ujú. sirva. Y si es muy, muy delgado, probablemente se intoxique. Entonces ahí sí comenzamos a trabajar en kilos de peso. Pero cuando ya tenemos clínicamente a un paciente que se está saliendo de los rangos de referencia. Ok, perfecto. Doctor, hablando del tema de la obesidad y sobrepeso, recordemos un poco esas cifras, ¿no? De la Ujú. obesidad y el sobrepeso aquí en Panamá. Sí, bueno, mira, tenemos aquí en Panamá un problema, tenemos una alimentación, tenemos varias cosas, es un problema muy multifactorial, un problema desde social, biológico y hasta económico. Claro, sí, La obesidad es, es el resultado de las complicaciones en todos los ámbitos de la vida así del es. ser humano. Pero en Panamá tenemos una
un porcentaje de estadísticas un poco, de un par de años atrás, pero que hablan de que el 30% o 40% de toda la población es obesa, más un 30% de obesidad, de sobrepeso. Es decir, que entre un 60 y un 70% de todos los panameños sufren de un nivel de obesidad o sobrepeso. O sobrepeso. Entonces, evidentemente, ese tipo de circunstancias hace que la población, solamente el 30-40% de los panameños tengan un peso adecuado. Y esto se complica porque en diferentes áreas, ¿no? Esta situación tiene connotaciones económicas en las que los pacientes de clase media o clase baja tienen un mayor poder adquisitivo de material de comida chatarra y esto obviamente aumenta su obesidad. Tenemos una cultura afrocaribeña que Cierto, admira a la doctor. obesidad como un canon de belleza. Es diferente como la belleza de un francés o una francesa a la belleza de una afrocaribeña, porque es diferente. Eso también afecta la cultura, también nos hace llevar ese tipo de circunstancias. Y bueno, evidentemente tenemos una vida occidentalizada en la que hemos adquirido gustos y alimentos de otras latitudes, que evidentemente en nuestra población afrocaribeña, indígena, pues hace que tengamos mayor tasa de sobrepeso que el resto de los países latinoamericanos. Ok, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a una última preguntita. Bien. El tema, bueno, en general ya, recomendaciones que se les da a las personas que tienen sobrepeso y obesidad en medio de esta pandemia del COVID, como un resumen de lo que hemos estado Bueno, platicando. la primera recomendación es que se tomen a la obesidad en serio. La obesidad es una enfermedad que ya no va a causar problemas a largo plazo, sino a corto plazo. Entonces, hay que tomarse la obesidad en serio y aparte comenzar a hacer un plan de alimentación en la que nos permita comer lo necesario, sin pasar hambre, porque eso es un punto importante. Pero hay que tomar un paso y hay que dar el paso adelante, no puede quedarse en el área de confort. Después que pase esta cuarentena, comenzar a tomar en serio el ejercicio, comenzar a estar más activo físicamente, darse cuenta de que lo único que tenemos, como nos ha demostrado esta cuarentena, es nuestro cuerpo, ¿verdad? Ya lo Así es, demás, doctor. todo lo demás que tenemos material y demás, no nos sirve de nada. Es nuestro cuerpo lo único que tenemos realmente. Entonces tenemos que cuidarlo y para eso tenemos que dar el paso y no postergar la decisión de hacer ejercicio. El tercer punto es hacerse un estudio completo. Eh, Ujú. Acudir a su endocrinólogo es un estudio hormonal completo, químico, en la que se determine si ya está presentando alguna enfermedad, si es diabético, si es hipertenso, si sufre el colesterol, hacerse el estudio completo y determinar si tiene alguna alteración hormonal que le esté motivando a no perder peso, porque es una posibilidad. Y en Ujú. base a eso, un profesional ya estudiado, ya con preparación, oriente a esta persona con sobrepeso para buscar la forma de llegar a la meta de bajar de peso. Porque hay que orientarlo. El que es obeso no puede perder peso por su propia cuenta. Necesita una orientación que es múltiple, con nutricionistas, terapeutas de ejercicio, con su médico, hasta inclusive psicólogos. Entonces, esto es una cosa que lleva mucha gente, pero necesitamos que alguien dirija la orquesta. Ese es el tercer punto que te quisiera comentar. Y el cuarto punto que es, si ya tienes una enfermedad, si ya estás en este camino, si ya comenzaste el camino que te acabo de comenzar a aplicar, entonces tenemos Ujú. que irnos a la otra parte, mantener el tratamiento de la diabetes, de la hipertensión y mantenerla en el mejor control posible para que entonces, si Dios lo quiera, no tengas allá a tener alguna enfermedad, Ujú. ya sea infecciosa, la respuesta del cuerpo es una respuesta adecuada, una respuesta que permita la rápida compensación de la misma y que tu cuadro de severidad no sea tan fuerte y que no requieras en ningún momento llegar a cuidados intensivos ni siquiera utilizar ventilación mecánica asistida. Entonces, esos son los cuatro puntos. Uno, comenzar a hacer, ¿no? Eso es muy importante. Dos, buscar apoyo. Es muy importante buscar apoyo. Y tres, si ya tienes una enfermedad, comienza a hacer lo necesario para mantenerte bien controlado. Y por último, para resumirte, te puedo decir que la enfermedad de la obesidad es hoy más mortal que nunca. Cada año que pasa, la obesidad mata más gente que cualquier cosa. El problema es que como la obesidad no duele,
como la obesidad, no causan ningún tipo de molestia física, la persona no la ataca, pero es realmente el origen de muchas enfermedades que tenemos. Entonces, la enfermedad hoy en día es más mortal que nunca. Hay casi más de 12 cánceres diferentes asociados a obesidad. A la obesidad, es A correcto. obesidad. Ser obeso Ujú. es una posibilidad alta de que llegues a ser a tener un cáncer y a tener que sobrevivir y pelear contra un Ujú. cáncer, que es obviamente hay muchas cosas que la gente no quiere y No, eso le ajá. causa mucho miedo, pero la obesidad hoy es más mortal que nunca y el cáncer, sin contar las enfermedades infecciosas que le acabo de mencionar, también es una enfermedad que se potencia con la obesidad. Así es, doctor. Sí, Muchísimas gracias, doctor. Y sí, muchas gracias. me llamó mucho la atención el tema de los 4 puntos que acaba de recomendar, porque de repente, por lo general, la mayoría de las personas corre a hacerse un estudio completo cuando le duele algo. No así como si fuese, o sea, tienen que hacerlo como un hábito, aunque sea una vez al año, que es lo Exacto. que han recomendado o lo que recomiendan los doctores. Exacto. Sí, es que Mu- esto es lo bueno de esta cuarentena es que nos pone a todos a reflexionar sobre lo que vale la pena en la vida, ¿no? Y nos Así damos es. cuenta de que este es un momento para que todos nos reflexionemos y usemos este tiempo en casa con nosotros mismos para hacer un alto en la vida que va tan rápido y ponerse a analizar qué es lo que realmente vale la pena. Entonces, y una de las cosas que más valen la pena, porque sin eso no tenemos nada, es la salud. Si no Así es. tenemos salud, no tenemos, todo lo que tengamos afuera nos sirve. No sirve. Así es, doctor. Así es. Muchísimas gracias, doctor, por la entrevista y que pase un buen día.